Buenas tardes. Se abre la sesión que tiene como único objetivo resolver la provisión de un cargo para integrar el Tribunal Constitucional por la vacante dejada por la ministra señora Marisol Peña Torres. La audiencia y este concurso se realiza conforme a las previsiones del acta número 26 del 3 de marzo de 2006, que contiene el auto acordado que regula este proceso de nombramiento. La audiencia tiene como propósitos conocer y resolver las eventuales objeciones a la nómina de concursantes para verificar las exigencias previstas en el inciso segundo del artículo 92 de la Constitución Política de la República. También con el propósito de escuchar las exposiciones de los postulantes, que tendrá un máximo de 10 minutos, y desde luego proceder a la votación conducente al nombramiento. Como primera cuestión, debo señalar que no se presentaron objeciones a las candidaturas, de tal suerte que todos los oponentes podrán hacer su exposición. A los efectos de la exposición se hizo un sorteo ante el secretario del tribunal, y el orden acordado resultante de ese sorteo es, como ya lo conocen, en primer lugar expondrá el postulante don Rodrigo Correa, lo sigue don Eduardo Sepúlveda, don Pablo Alarcón, don Alan Bronfman, don Joaquín Morales, José Luis Allende, don Daniel Guevara, doña María Pía Silva Gallinato y don Cristian Arévalo Araneda. No hay objeciones, no hay nada que resolver, y procedemos entonces a escuchar en el orden señalado hasta por 10 minutos a cada uno de los postulantes. En consecuencia, escuchamos a don Rodrigo Correa González. Excelentísima Corte Suprema. La Constitución ha decidido que el defensor último del orden institucional sea un tribunal, no un órgano político, no un órgano administrativo. Y por tanto, resulta un imperativo preguntarse cuál es el significado que tiene el que dicho defensor sea un tribunal. Me parece a mí que la clave para entender su significado se encuentra o se puede averiguar examinando los artículos 13 del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 11 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, que es un reflejo del anterior, los cuales establecen como una regla general del derecho chileno que los jueces no son responsables por el contenido de las decisiones que adopten. Ello constituye, en un sentido, una regla excepcionalísima en el derecho público, singular, pues lo normal es que las autoridades del Estado, al ejercer un poder que no es propio, sino que ejercer un poder que pertenece al soberano, deban responder por el ejercicio de ese poder soberano. Esa liberación de responsabilidad tiene, sin embargo, una explicación, y es que ella es necesaria para garantizar la vigencia del derecho. En definitiva, tiene que haber alguna autoridad que ante quien deban rendir cuenta las autoridades que sí están sujetas a responsabilidad, y esa autoridad son los jueces. Si los jueces estuvieran a su vez ordinariamente sujetos a responsabilidad por el contenido de sus decisiones, inevitablemente no tendrían la libertad y la independencia que ellos requieren para ejercer su función. Por tanto, la liberación de responsabilidad, en rigor, es parte de un estatuto de independencia que es absolutamente crucial para la garantía del Estado de Derecho. Pero esa liberación de responsabilidad jurídica y también política conlleva otra responsabilidad, conlleva una responsabilidad muy intensa de carácter moral y profesional. La responsabilidad que recae sobre los jueces
corresponde a entender que la libertad que tienen y la independencia no es para imponer sus convicciones personales, sino que es para decir el derecho. Es, por tanto, una garantía de independencia para decir el derecho. Ahora bien, decir el derecho no es equivalente a resolver un problema matemático. Hay, evidentemente, en la búsqueda del derecho una búsqueda por objetividad, pero a diferencia de lo que ocurre con los problemas matemáticos, todos nosotros que nos dedicamos al derecho sabemos que es inevitable abandonar el punto de vista personal. Sencillamente no podemos hacerlo, no podemos escapar a un último reducto de subjetividad y, por tanto, abogados y jueces estamos acostumbrados a que el disenso es parte normal de nuestra función. En un tribunal como este es habitual que hayan votos disidentes, los cuales no se explican por falta de preparación ni por falta de una orientación a impartir justicia, sino que se explican sencillamente por esto, porque en definitiva hay un reducto de subjetividad al cual es imposible escapar. En el caso del Tribunal Constitucional, todo esto es importante, pero yo diría que es de una importancia aún más urgente por dos razones al menos. Por una parte, porque el Tribunal Constitucional toma decisiones en el ámbito del control de constitucionalidad de los proyectos de ley y de las leyes que tienen por efecto anular decisiones de autoridades que tienen legitimidad democrática directa. Esas decisiones, además, son tomadas interpretando un texto que es en general un texto difícil de interpretar por su generalidad y, por lo tanto, la búsqueda de objetividad en la interpretación constitucional plantea desafíos aún mayores que los que plantea en la legislación ordinaria. Las consecuencias de lo anterior, por tanto, son, me parece a mí, que los jueces están llamados a resolver con objetividad, a decir el derecho, pero en algún sentido ello es imposible. Si en algún sentido ello es imposible, ¿en qué consiste el esfuerzo? ¿Qué demanda de los jueces? Y me parece a mí, señores ministros, señoras ministras, que demanda al menos 4 cosas. Por una parte, demanda una rigurosa aplicación de las normas de competencia. Un tribunal debe entender que debe ajustarse a sus reglas de competencia y no debe hacer nada por extender su competencia más allá de la que le ha sido confiada. Me parece a mí que en el caso del Tribunal Constitucional constituye un error pensar que extender o ampliar las competencias del tribunal supone mayor garantía para el Estado de Derecho y, por tanto, lo primero que el tribunal debe hacer, a riesgo de poner en peligro su propia legitimidad, es ajustarse estrictamente a las normas de competencia que lo rigen. En segundo lugar, me parece a mí que si bien no podemos los jueces abandonar nuestro punto de vista personal, sí debemos hacer lo posible por examinar críticamente nuestros prejuicios. Y en el caso de la justicia constitucional, me parece a mí que eso demanda examinar adecuadamente la jurisprudencia, examinar el trabajo académico, estar abierto a los argumentos de los magistrados con que se disiente, y en definitiva, más que buscar en los materiales confirmación a los prejuicios que uno pueda tener, ponerlos a prueba y buscar de alguna manera una solución en derecho más que la decisión conforme a las convicciones personales que uno pueda tener. En tercer lugar, creo, hay una exigencia especialmente importante de fundamentación. El juez constitucional debe justificar adecuadamente sus decisiones, debe hacerlo de un modo claro, de un modo comprensible. Eso no significa necesariamente de un modo extenso, por el contrario, a veces la extensión puede atentar contra la claridad, y de un modo que dé cuenta de haber tomado en consideración todos los argumentos que puedan ser relevantes. Y por último, me parece, un juez, y en particular un juez que ocupa una posición tan delicada como un juez constitucional, debe estar abierta a la crítica expresada en otras decisiones judiciales, pero también, naturalmente, en las decisiones de los jueces con que disiente y en el trabajo académico. En cuanto a las relaciones del Tribunal Constitucional con el Poder Judicial, hay unas relaciones obvias que se dan por competencias que tiene el Tribunal Constitucional respecto del Poder Judicial. Por una parte, el Tribunal Constitucional tiene competencias
que inciden a las facultades económicas de esta excelentísima Corte Suprema, de las ilustrísimas Cortes de Apelaciones y del Tribunal Calificador de Elecciones, al poder revisar la constitucionalidad de sus autos acordados. Y tiene también competencias que inciden en el trabajo propiamente jurisdiccional, especialmente a propósito de la inaplicabilidad por inconstitucional, que desde luego le permite al Tribunal Constitucional interferir en la tramitación de los procedimientos al poder suspenderlos y en la decisión definitiva según lo que resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas. Me parece a mí que lo único que se puede decir sobre estas competencias es reiterar lo que ya he dicho con anterioridad. El tribunal las tiene, las debe ejercer cuando corresponde, pero las debe ejercer respetando la competencia que le corresponde, buscando el derecho vigente, fundamentando adecuadamente sus decisiones y estando abierto a la crítica. Hay también relaciones que van en sentido contrario, desde el Poder Judicial hacia el Tribunal Constitucional. Una es esta audiencia es manifestación de eso. La excelentísima Corte Suprema tiene que designar a 3 de los ministros del Tribunal Constitucional. Y eso a mí me parece es la garantía última de que ese tribunal sea un genuino tribunal y no devenga en un órgano propiamente político o administrativo. Porque qué mejor que esta Corte Suprema conoce lo que es ser juez y está en mejor capacidad para evaluar si un postulante reúne o no las condiciones para ser adecuadamente un juez constitucional. Y por último, hay una relación que proviene de la circunstancia que los tribunales de justicia, esta Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, pero otros también, conociendo de recursos de amparo y de recursos de protección, son también tribunales constitucionales. Y lo que uno esperaría al respecto es que los ministros del Tribunal Constitucional estudien la jurisprudencia de estos tribunales, no ya porque sea directamente aplicable o porque sea correcta, sino para establecer un genuino diálogo que permita desarrollar una jurisdicción constitucional robusta. Por último, se está acabando el tiempo, en cuanto a mis condiciones personales. Ellas son conocidas de este tribunal, yo no voy a cambiar la opinión que el tribunal se haya formado de mi trabajo en 2 o 3 minutos. Postulo, sin embargo, pensando que tengo conciencia sobre el lugar delicado que ocupa el Tribunal Constitucional y creo tener habilidades que ustedes conocen para prestar un servicio desde ese tribunal y no porque crea tener algo así como un derecho a estar en el tribunal. Muchas gracias, excelentísimo Tribunal, Corte Suprema. Gracias, señor. Puede hacer su exposición, señor. Con la venia y autorización de vuestra excelencia, se nos ha convocado a realizar una sucinta exposición relativa a puntos fundamentales sobre la administración de justicia constitucional en el marco de la designación que la excelentísima Corte Suprema debe realizar para integrar el Tribunal Constitucional de la República. Esta exposición es la que me permitiré formular a continuación. En relación a la función del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional representa una de las instituciones jurídicas que la Carta Fundamental ha ideado para dar cumplimiento al artículo 6º de la Constitución Política de la República, que en su inciso primero señala que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. La incorporación de los tribunales constitucionales tanto en Chile como en los países europeos, nos ha mostrado cómo estos han sido creados con el objeto preciso de incorporar al texto expreso de la Constitución un tribunal especial y autónomo, llamado a interpretarla y cuya función principal es velar por su supremacía, según lo señalado la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno. En la arquitectura institucional del Tribunal Constitucional del país, este constituye una forma de control dentro del sistema de balance de poderes y tiene por finalidad salvaguardar los derechos de las personas, el principio de la juridicidad y la integridad institucional como base de un Estado de Derecho en la perspectiva del funcionamiento de un sistema democrático. El Tribunal Constitucional, por tanto, es un tribunal de derecho
y tiene por obligación resguardar que en nuestro país rija el principio de la supremacía constitucional de manera efectiva. ¿Cómo lo hace? A través de la función de interpretación. La obligación más importante de este tribunal, sin duda, es interpretar la Constitución. En esta perspectiva, por supuesto, de ser designado, me comprometo en forma ineludible a considerar la Constitución política en toda su sistemática y en toda su magnitud. Lo fundamental en esta labor de interpretación, indudablemente, es que el Tribunal Constitucional, sin duda, tiene la obligación de resguardar irrestrictamente el principio de la deferencia para con todos los otros órganos del Estado. Y en esta perspectiva del respeto a la deferencia y las competencias de cada uno de los órganos del Estado, me inspira, obviamente, llegar a ese Tribunal Constitucional para que ello se mantenga, se profundice, para evitar los conflictos de competencia que eventualmente confunden a la ciudadanía. El carácter jurisdiccional de las resoluciones del Tribunal Constitucional. Desde mi perspectiva, indudablemente, las resoluciones del Tribunal Constitucional son jurisdiccionales y no constituyen resoluciones estrictamente políticas. Y en ese sentido, el compromiso que uno debe asumir en el evento de ser designado es orientar las decisiones en fundamentos exclusivamente normativos, jurídicos, sistémicos emanados de la propia Constitución de la República. Algunas breves palabras en torno a las competencias del Tribunal Constitucional. Desde luego señalo de manera enfática que deben evitarse las distorsiones que pudieran presentarse en la aplicación de las funciones del Tribunal Constitucional, que se evidencian en los intentos de convertirlo en una tercera cámara legislativa, transformando los alegatos ante el Tribunal Constitucional en una continuación de las discusiones legislativas. Del mismo modo, al convertir al Tribunal Constitucional en la práctica en una tercera instancia judicial, implicaría una situación que va en desmedro de las funciones de los tribunales de justicia y del carácter de Tribunal Supremo que tiene esta excelentísima Corte Suprema. En ese sentido, para resolver eventualmente dichos problemas, los criterios restrictivos de admisibilidad de los asuntos que se plantean ante el Tribunal Constitucional permitirá seleccionarlos de manera más adecuada y evitará el uso excesivo de los recursos y se respetará de mejor manera la deferencia exigible a todos los órganos del Estado y, por cierto, a ello van dirigidos mis compromisos. Un paréntesis. Nos acaba de visitar este año una delegación de la Corte Constitucional alemana. Una numerosa delegación de la Corte Constitucional alemana transmitió experiencias notables, Vuestra Excelencia, dignas de ser tomadas en consideración. Por ejemplo, esa Corte Constitucional siempre busca la unanimidad en las decisiones que se adoptan, así en entender que las funciones del Parlamento y del Tribunal Constitucional son de carácter preciso, con características propias, las que siempre entre Parlamento y Tribunal Constitucional estarán sometidas a tensiones y que corresponde reconocer el respeto necesario de salvaguarda sus funciones y que al Parlamento le corresponde una supremacía de legitimación. En ese sentido, el presidente de esa Corte Constitucional señaló la necesidad de contar con un tribunal tremendamente respetuoso de la voluntad legislativa, cuidando de no intervenir el ámbito del legislador. También destacó el presidente de la Corte Constitucional alemana respecto de la trascendencia de los fallos del propio Tribunal Constitucional, generalmente extraordinariamente fundados, y la necesidad imperiosa de fundar acuciosamente respecto de aquellas modificaciones a la jurisprudencia que hasta el momento han sido escasas en dicho tribunal. En relación a la decisión del nombramiento, Vuestra Excelencia, hoy corresponderá a Vuestras Excelencias la delicada tarea de la designación de un jurista
en el más amplio sentido de la palabra. Esto significa que quien sea nominado debiese haber tenido acercamientos a la Constitución Política de la República desde cualquier disciplina jurídica, y no solo de aquella constitucional o administrativista, atendida la variedad de aspectos que pueden ser sometidos a la decisión del organismo que integrará. Pero quiero hacer una referencia a la estrecha vinculación de la Constitución Política de la República con el sistema penal. Me permito señalar que desde las disciplinas vinculadas al sistema penal existe una conexión evidente con la normativa constitucional, especialmente en torno a los principios limitantes del poder punitivo y las garantías constitucionales. A modo ejemplar indico que en el año 2017, según la cuenta pública del Tribunal Constitucional, se ingresaron a dicho Tribunal Constitucional de un total de 916 asuntos, 883 de ellos fueron requerimientos de inaplicabilidad, en virtud del artículo 93, número 6 de la Constitución Política de la República, y que en este año 2018 han ingresado más de 400 requerimientos de inaplicabilidad en virtud de esta causal, y de ellos el 95% corresponden a materias de carácter penal que deben ser resueltas por el Tribunal Constitucional. Esa es la realidad. De 920 y tantos ingresos, más del 80% corresponden a materias que tienen que ver con las disciplinas penales. Por eso estoy convencido que corresponderá que se designe un jurista que tenga estos contextos. Y desde ese punto de vista, la trayectoria profesional, que a mi parecer permitirían afirmar que poseo esa idoneidad para formar parte de ese tribunal, son las siguientes. La labor docente. Llevo 44 años en el ámbito de la docencia en el sistema penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y también en otras casas de estudios superiores, incluido el Instituto de Estudios Judiciales y la Academia Judicial. Ingresé a la carrera docente por concurso público como ayudante en la facultad y hoy día soy profesor asociado de ella en estas materias. He tenido estrechas vinculaciones con el Poder Judicial. He colaborado activamente con el Instituto de Estudios Judiciales por más de 22 años, más de 15 años con la Academia Judicial y hace más de 8 años que ya me desempeño como asesor jurídico en la Fiscalía de la Corte Suprema. Desde el primer día, en el ámbito del ejercicio de mi profesión, dediqué mis mejores esfuerzos a que fuesen aplicadas las normas constitucionales vigentes, lo que me permitió vincularme a causas de interés público evidente relacionadas con los derechos y garantías fundamentales. A modo de conclusión, esta experiencia acumulada me ha permitido desde distintas ópticas y roles vincularme estrechamente con la interpretación y aplicación de la Constitución Política de la República. Por lo expuesto, quiero reiterar mi compromiso de aportar con toda mi vocación, espíritu, serenidad, esfuerzo personal, a cumplir con las vitales e históricas funciones que al Tribunal Constitucional de este periodo le corresponde asumir, especialmente en cuanto al cumplimiento de los ejes orientadores reseñados precedentemente y que reitero. Adoptar las decisiones basándome estrictamente en las reglas y valores contenidos en la Constitución Política del Estado dentro de un Estado democrático de derecho. Interpretar la Constitución Política de la República en función de hacer aplicables los derechos y garantías que ella misma ha considerado en una sistemática pluralista y democrática. Impulsar y proteger el principio de la deferencia que debe inspirar la funcionalidad entre los distintos tribunales y con el resto de los órganos del Estado basado en la protección de la democracia y el Estado de Derecho. Finalizo señalando que en la voluntad de cada uno de ustedes, excelentísimos ministros y ministras de este tribunal, se encuentra mi posibilidad de concretizar dichos compromisos en el Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo Alarcón. Muy buenas tardes, señor presidente, señorías excelentísimas. Con su venia, vengo a presentar mi postulación al cargo de ministro del Tribunal Constitucional, que deberá ser proveído por este máximo tribunal.
nos han solicitado la convocatoria a esta audiencia que nos refiramos principalmente a dos aspectos, y así ordenaré mi exposición: a la relación del Tribunal Constitucional con el Poder Judicial y a los méritos que estimo tengo para este cargo. En el primer punto, quisiera plantear lo siguiente y hacer un análisis de la siguiente disposición. El artículo 1 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional señala: el Tribunal Constitucional, regulado por el capítulo 8 de la Constitución Política y por esta ley, es un órgano del Estado, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder. De esta disposición, que encabeza la Ley Orgánica Constitucional, que por mandato de la Constitución regula al Tribunal Constitucional, desprendo que hay semejanzas y diferencias entre los tribunales de justicia del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son las semejanzas que yo vislumbro? Por un lado, ambos son reconocidos como órganos del Estado. En ese entendido, y atendido que el capítulo 1 de la Carta Fundamental se denomina justamente bases de la institucionalidad, a ambos tribunales, Constitucional y esta Corte Suprema, y a los tribunales de justicia se les aplica el capítulo 1, dentro de las cuales normas encontramos el 5º inciso 2 de la Constitución, una norma fundamental en cuanto a tribunales de justicia. ¿Por qué? Porque señala que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Una norma de clausura que señala, en último término, cuál va a ser el sentido de la interpretación judicial en sede de tribunal ordinario y del Tribunal Constitucional. Siempre va a estar ahí el límite, un límite reconocido en nuestra propia Carta y además desde el año 89, previa modificación constitucional, extendido a los tratados internacionales ratificados por Chile. Por otro lado, a ambos tribunales, siguiendo con las semejanzas, rigen plenamente para ellos el principio de juridicidad que desprendemos de los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental. En cuanto al artículo 6, fundamentalmente su inciso 1, que destaca la supremacía constitucional, los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Su inciso 2, los preceptos de esta Constitución obligan por igual tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. El artículo 7, inciso 1, norma general para todos los órganos del Estado respecto de cómo habrán de actuar para que este actuar sea considerado conforme a derecho. Los órganos del Estado actúan válidamente, previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Reiterado posteriormente este principio por lo que algunos autores han denominado la regla de oro del derecho público chileno, norma que viene ya de la Constitución de 1833, cuando se señala que ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas puede atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad de derechos que los que expresamente les haya conferido la Constitución o la ley. Y finalmente la sanción que el constituyente, norma por lo demás no pacífica en la doctrina nacional, establece respecto al incumplimiento del inciso 1 y 2 del artículo 7, cuando se señala que todo acto en contravención de este artículo es nulo y originará la responsabilidad de sanciones que la ley señala, la denominada nulidad de derecho público y también fuente de la responsabilidad del Estado. También en cuanto a semejanzas y remitiéndonos nuevamente al capítulo 1 de la Constitución, encontramos que aplica a ambos tribunales, a esta Corte Suprema y al Tribunal Constitucional, la norma del actual artículo 8 de la Carta Fundamental, modificado el año 2005, donde se habla de principios hoy cada día más relevantes de cara a la sociedad civil, como son la probidad, la transparencia y la publicidad del actuar de los órganos del Estado. Y una última semejanza, y evidente por lo demás, después de lo que acabo de señalar, es que ambos son entendidos como tribunales que desempeñan su oficio en el ámbito del Estado de Derecho, que deben sujetar su obrar a un procedimiento, a un debido proceso legal, como lo mandata el 19 número 3 de la Carta Fundamental, y que ambos están compuestos por jueces que tendrán una naturaleza diversa, como explicaré a continuación. También en ambos lo señalan las respectivas normas, tanto del capítulo 6 de la Constitución Política para los tribunales ordinarios de justicia y la ley orgánica del Tribunal Constitucional, en ambos rige el principio de independencia. Se entiende que sus integrantes son apolíticos, fallan conforme a derecho en el ámbito de sus competencias y eso significa obviamente que deberán ser independientes, independencia que también varía obviamente de los tribunales ordinarios y el Tribunal Constitucional.
Y también hablaba esa norma que cité al comienzo del artículo 1 de la Ley Orgánica del Tribunal, de que tienen autonomía. Bueno, autonomía para el desempeño propio de sus funciones. Una manifestación de ello es la posibilidad de dictar auto acordado. Con la salvedad, sí, que el Tribunal Constitucional, atendido su regla general de actuación, que es velar por el principio de supremacía constitucional, sí puede, en casos concretos y respecto a los legitimados que corresponda, velar por la constitucionalidad de los autoacordados de los tribunales superiores de justicia. En cuanto a las diferencias, una primera diferencia es que la jurisdicción constitucional, al decir del profesor José Luis Sueda, es compartida por el Tribunal Constitucional y por la Corte Suprema, pero no es lo mismo que la justicia constitucional, porque, por ejemplo, es una manifestación de jurisdicción constitucional, como ya se ha señalado, el conocer, por ejemplo, de recursos de amparo y de recursos de protección, donde los tribunales superiores de justicia aplican directamente la Constitución en mandato de lo que señalan esas normas, 20 y 21 de la Carta Fundamental. Lo que es distinto, como mencionaba, de la justicia constitucional, la cual solo corresponde al tribunal en atención a su atribución en el artículo 93. Por otro lado, el Tribunal Constitucional tiene una acotada su competencia, en tanto es el principal guardián de la supremacía constitucional. Eso es algo pacífico en la doctrina nacional. Y por tanto, a diferencia de los tribunales de justicia, operan de distintas formas principios, por ejemplo, como el de inexcusabilidad o el de imperio. Asimismo, solo los tribunales de justicia, en tanto diferencia de ambos tribunales, solo los tribunales de justicia tienen la plenitud jurisdiccional, tienen la exclusividad del ejercicio de la jurisdicción en los asuntos del orden temporal que les son sometidos a su conocimiento. Ahora bien, también como una diferencia, y producto de la reforma constitucional del año 2005, el Tribunal Constitucional ejerce sus atribuciones que le otorgan competencia a las más variadas materias para resguardar la supremacía constitucional. La principal reforma que se realizó aquel año 2005 fue justamente el conocimiento de la inaplicabilidad, y también con un cambio en cuanto al sentido de la misma. ¿Por qué? Porque, como bien lo sabe su señoría excelentísima, la Corte Suprema conocía de esta acción de inaplicabilidad en una gestión pendiente, pero en un control abstracto. Y eso, el 2005, pasa al Tribunal Constitucional, donde incluso el juez, lo dice el 93, número 6, puede recurrir al tribunal, deviniendo en un control concreto respecto a una gestión pendiente, lo que acota su competencia, pues la resolución definitiva del asunto, que es esa gestión pendiente, corresponde a los tribunales de justicia. En cambio, los tribunales de justicia tendrán la plenitud jurisdiccional, pues su finalidad, conforme a los principios y normas del capítulo 6 de la Carta Fundamental, será resolver en forma exclusiva y excluyente, conforme a nuestro ordenamiento jurídico, respetando el debido proceso, los asuntos que sean sometidos a su conocimiento con autoridad de cosa juzgada. Y finalmente, los tribunales de justicia, y eso es su valor fundamental, lo señalé en algún escrito que realicé muchos años atrás, el Poder Judicial, pilar fundamental del Estado de Derecho. Finalmente, su finalidad de los tribunales de justicia es ser un artífice de la paz y de la concordia social, pues declara el derecho al caso concreto, restableciendo las relaciones de justicia entre los miembros de la comunidad. También una precisión que diferencia que subyace entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema y los tribunales de justicia es la finalidad misma del juez constitucional. El magistrado constitucional, como lo dice un autor nacional, debe hallarse consciente que su rol es la defensa de la Carta Fundamental, en su espíritu y finalidad, más todavía que en la letra. Cosa no sencilla, porque debe ponderar lo que se entiende por lo que uno ve del texto constitucional, con los cambios sociales, culturales, con una serie de fenómenos que llevarán a la ponderación, a la prudencia, a la templanza y a la justicia, a las virtudes cardinales, a ser sus mejores aliados para cumplir esta finalidad. Finalmente, en cuanto a los méritos para el cargo, el currículum consta en mi oposición. Creo tener los méritos para este cargo en atención a que, si bien soy el más joven, tengo 21 años de título profesional, he tratado de desempeñar en todo mi ejercicio profesional, actuar con coherencia. Armonizar, por un lado, el trabajo profesional en los distintos lugares donde me he desempeñado, con la actividad académica como profesor, escribiendo artículos, libros, etcétera, pero en todos ellos con coherencia respecto al respeto a la Constitución y a lo que yo entiendo que debe desprenderse de la Carta Fundamental, porque finalmente todos, desde el lugar que nos corresponda, podemos velar por la primacía de esta. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchamos a don Alan Bronfman.
señor presidente. Me dirijo a la excelentísima Corte para presentar mi postulación al cargo vacante en el Tribunal Constitucional, cuya decisión corresponde a este tribunal. Antes de comenzar con la exposición referida al tema de esta invitación, me gustaría presentar algunos antecedentes curriculares de mi vida profesional, en el entendido que ellos contribuyen a entender algunos de los puntos de vista que voy a sustentar. Mi vida profesional la he desarrollado en Valparaíso. Desde el año 1994 soy profesor de Derecho Constitucional, jornada completa de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En tal labor me ha correspondido desarrollar e impartir los cursos de Derecho Constitucional obligatorios de nuestra carrera, que comprenden 4 semestres, 2 años, y por supuesto la actividad de pregrado y posgrado pertinente. También he participado en investigación jurídica en el área del derecho constitucional, siendo beneficiado con proyectos de investigación financiados por Fondesit, que depende del Ministerio de Educación, y he realizado publicaciones en el área, tanto en Chile como en el extranjero. En el ámbito de la gestión académica me ha correspondido desempeñar el cargo de secretario general de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y actualmente me desempeño como decano de la Facultad de Derecho. Estoy sirviendo mi 3er periodo. Ambas experiencias de gestión universitaria me han permitido conocer la organización universitaria de la educación superior, todas las complejidades jurídicas que significa el gobierno de instituciones de esta naturaleza. El año 2013 tuve la magnífica oportunidad de formar parte del Tribunal Constitucional, a ser designado suplente de ministro por parte del presidente de la República con acuerdo del Senado. El procedimiento considera también la elaboración de una septena por parte del Tribunal Constitucional y posteriormente la presentación del presidente de la República al Senado de este cargo. En este cargo me permitió conocer o tener una experiencia profesional muy rica en la aplicación del derecho constitucional a las competencias o a los casos que le corresponde conocer al tribunal, experiencia que por supuesto agradezco y entiendo muy valiosa en mi formación. Me refiero, hecha esta breve introducción, me refiero a la invitación a esta audiencia referida a las relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. Entendemos que el derecho constitucional ordena, regula y limita las facultades de los órganos políticos, pero además que es una fuente de legitimidad política. Y en este punto quiero detenerme muy brevemente. El derecho constitucional es el que permite legitimar las decisiones adoptadas en el sistema político, y en ese sentido es un pilar, entiendo que es un pilar del Estado de Derecho. La aplicación del derecho constitucional creo que tiene 2 caras. Una cara que me permito denominar decisional, que es aquella que inevitablemente se llega al conocer un asunto. Todos los órganos jurisdiccionales u órganos de jurisdicción especializada como el Tribunal Constitucional, hacia el final tienen que adoptar una decisión sobre la aplicación del derecho. Creo que sí, esta es una consecuencia inevitable de las competencias conferidas por la Constitución. Entiendo que la peculiaridad del trabajo tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional en la aplicación del derecho constitucional se complementa y se desarrolla a partir de la fundamentación jurídica. Y en ese sentido es distintiva respecto de las decisiones de los órganos políticos. Esta fundamentación, entiendo, tiene que ser construida rigurosa y cuidadosamente desde la disciplina jurídica. Es ella la que permite vincular el resultado práctico de la aplicación del derecho constitucional a los valores constitucionales. La Constitución contiene valores que sustentan la convivencia democrática, valores de libertad, valores de igualdad, y la argumentación que se desarrolla a través del ejercicio competencial propio del conocimiento de la Constitución por parte de los tribunales ordinarios de justicia como del Tribunal Constitucional es el que permite realizar esa validación, esa legitimación tan importante. Lo que sostengo no niega el valor de la política y la interpretación de la Constitución, valor que es fundamental cuando miramos los fines del régimen constitucional. De todos modos, creo que el peculiar aporte que se realiza desde la función jurisdiccional especializada y no especializada es esta construcción de argumentación jurídica rigurosa detrás de todas las decisiones que significan la aplicación de la Constitución a un caso concreto. Me permito mencionar que en aquellas sentencias a las cuales me correspondió elaborar, redactar en mi trabajo como suplente de ministro, justamente lo que intenté plasmar es esta mirada, ¿no? La mirada de construir los argumentos relevantes para la aplicación
del derecho constitucional, en esta mirada que tiende a valorar la estabilidad, la solidez de las construcciones jurídicas que permiten aplicar el derecho constitucional a la realidad política. En términos muy breves, me gustaría esbozar algunos de los problemas o algunas de las áreas en las cuales veo hay una relación especial entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en la aplicación de la Constitución. Aquí distinguiría muy brevemente entre el área orgánica y la competencial. El orgánico, como sabemos, la reforma del año 2005 introduce un cambio importante que varía cambia la participación de la Corte Suprema en la designación de integrantes del Tribunal Constitucional y también la naturaleza de esas designaciones. Pero creo que la cuestión, o un punto que me parece especialmente relevante en lo orgánico, es comprender, entender que el Tribunal Constitucional llega al orden constitucional con posterioridad a la asunción de los valores de la separación de poderes. La separación de poderes ya se encuentra diseñada, ya se encuentra concebida en sus normas constitucionales cuando se crean los tribunales constitucionales, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo pasado. En ese sentido, creo que se requiere un estudio bien profundo acerca de los mecanismos de responsabilidad de la justicia constitucional, puesto que actualmente, dado que el Tribunal Constitucional está fuera de ese diseño original de la separación de poderes que está recogida en nuestra Constitución y en muchas constituciones, está en una situación de asimetría respecto de otros órganos que cumplen funciones de control de constitucionalidad. En lo competencial, creo, y para ir terminando, creo que hay dos o varias materias que son de especial relevancia. Me parece que tanto declaración de inconstitucionalidad como inaplicabilidad son los ámbitos en los cuales las relaciones son más intensas entre la justicia constitucional especializada y la jurisdicción ordinaria. Un punto básico es, y que no es fácil de dilucidar, especialmente tratándose de tribunales colegiados, es determinar en qué momento se entiende aplicada la norma que ha sido cuestionada en su constitucionalidad, puesto que la aplicación de esa norma es la que determina la finalización de la gestión pendiente y, por lo tanto, la competencia del Tribunal Constitucional. La cuestión creo que se plantea de manera más compleja en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, se interponen acciones o recursos para cuestionar dentro de un proceso pendiente una norma determinada y al mismo tiempo se cuestiona una norma que es aplicable dentro de ese mismo proceso, sin que el recurso tenga la posibilidad de afectar la norma que ha sido objeto de cuestionamiento de su constitucionalidad. Esta situación, por lo que a mí me ha tocado participar en el Tribunal Constitucional, es una discusión que se ha dado dentro del tribunal en el sentido de si es posible aceptar que un recurso que está siendo conocido en la jurisdicción ordinaria y que no tiene como consecuencia modificar la norma que va a ser objeto de control de constitucionalidad. También hay relaciones importantes, ya ha sido mencionado, entre inaplicabilidad y recurso de protección, especialmente en aquellos casos en los cuales el recurso de protección o la acción de protección se interpone con el propósito aparente de generar una instancia que permita interponer una acción de inaplicabilidad. En esos casos, la decisión del Tribunal Constitucional se superpone con la decisión de fondo y creo que también eso merece un análisis especial. La medida de suspensión, que también me ha correspondido conocer dentro del Tribunal Constitucional, es una medida que es muy delicada y que también exige un estudio profundo, tiene efectos importantes dentro del proceso y por lo mismo exige una reflexión en su utilización y una debida coordinación. En el caso de la declaración de inconstitucionalidad, con esto voy terminando, en el caso de la declaración de inconstitucionalidad creo que el efecto retroactivo previsto en el artículo 94 de la Constitución exige una interpretación y probablemente una ley interpretativa de la Constitución, especialmente cuando esta declaración de inconstitucionalidad se produce existiendo una serie de procesos pendientes, ¿no? Hay que ver con precisión cuáles son las consecuencias de esa no retroactividad prevista por la Constitución. Hay normas sobre control de convencionalidad, que también creo que es un tema de estudio importante, normas sobre decisiones sobre competencia, que están en algunas normas del Código Orgánico que no están debidamente actualizadas. Para terminar, entiendo que la relación entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional se da en el mismo terreno, en el terreno de la construcción de argumentos que permiten construir una relación sólida entre los hechos a los cuales se aplica la norma constitucional y la norma constitucional. Esos argumentos y esa construcción argumental creo que es una labor propia de los órganos jurisdiccionales y en este sentido entiendo que tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial en sus competencias de control de constitucionalidad tienen una labor central y esencial. Muchas gracias. Gracias. Escuchamos a don Joaquín Morales Godoy. Excelentísimo Tribunal,
Antes que nada agradezco la oportunidad de poder dirigirme ante tan ilustrísimas señoras y señores. Y parto haciendo una reflexión bastante simple. Comprender la relación institucional y jurídica de estos dos eximios tribunales, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, nos requiere enfrentar una realidad. Ambos órganos estatales en nuestro país, de acuerdo a la Constitución, constituyen engranajes fundamentales de la administración de justicia. Ambos deben someter su actuar a la acción, su acción a la Constitución y a las leyes. Ambos ejercen soberanía, los dos se someten a los principios de probidad y publicidad. Y en definitiva, ambos dos, desde sus distintas perspectivas, competencias y facultades, tienen por función corregir las antinomias interpretativas y las irregularidades atributivas de las competencias entre órganos constitucionales. Pero sin perjuicio de ello, surge de inmediato la necesidad de observar las evidentes diferencias que existen y que determinan el actuar de cada uno de estos poderes. En primer lugar, debemos recordar que el Poder Judicial representado por esta Corte Suprema es el exclusivo llamado a pronunciarse sobre las materias penales y civiles con autoridad de cosa juzgada. Es el llamado a interpretar la ley, es decir, en palabras simples, a decir el derecho. Eso es lo que ha puesto en la esfera de su atribución en la Constitución. Pero por su parte, el Tribunal Constitucional cumple con otro rol, y es ser el guardián de la Constitución, velar por los contenidos de la Carta Fundamental, ya sea enfrentando las normas que abiertamente la contradicen o el actuar de los órganos dentro del ámbito constitucional. Esto, señores ministros, ministras, es lo que corresponde, excelentísimos señores, señoras, en el resguardo de la supremacía constitucional. Es lo que algunos autores han llamado la idea del control concentrado de constitucionalidad. Por lo tanto, son órganos que deben obviamente actuar de una manera coordinada y con cooperación. Y desde mi visión personal, corresponden ciertas definiciones que deben existir en esta materia. Así creo abiertamente que el diálogo entre ambos órganos, entre ambas magistraturas, es fundamental y necesario para la certeza jurídica y la convivencia democrática de nuestra República. Existen experiencias en el derecho comparado que han traído realmente conflictos mayores. Basta referir y recordar la situación de Italia. Por lo tanto, de ese punto de vista, el profundo sentido de cooperación debe ser fundamental y donde creo que cobra importancia lo que más de algún autor ha sostenido, la condescendencia que debe haber especialmente del Tribunal Constitucional hacia esta Corte Suprema. En segundo lugar, el Tribunal Constitucional debe observar claramente que separar la protección constitucional del sesgo de la interpretación de la ley, que es materia propia del Poder Judicial representado por esta Corte, requiere la oportuna intervención del Tribunal Constitucional. Necesitamos que un Tribunal Constitucional sea ágil, expedito y pronuncie rápidamente sus decisiones sobre los asuntos que se someten a su decisión, puesto que ello es fundamental para el funcionamiento también del Poder Judicial. Sabemos claramente que una justicia tardía no es justicia. En tercer lugar, creo que corresponde en la relación tener presente que el Tribunal Constitucional no puede caer en algo que algunos de mis distinguidos compañeros de esta oportunidad han señalado, en caer en algún rol de colegislador o de creador de políticas públicas. Apelando a mi experiencia profesional en el ámbito jurídico, económico, constitucional, el mercado se mueve muy rápido y han construido rápidamente en muchas materias un escenario curioso respecto del Tribunal Constitucional al tratar de generar casi un fenómeno legislativo, sin perjuicio de referirme al final de mi exposición en lo que la doctrina ha llamado el Tribunal de Supercasación. Por último, creo súper importante y trascendente y de la mayor importancia para la legitimación absoluta del Tribunal Constitucional, el hecho que en su gestación no podemos ignorar que hay un componente jurídico-político. Distintos órganos del Estado concurren a la creación de ese cuerpo colegiado. Es por ello que aquellos que sean llamados a impartir justicia constitucional deben tener absoluto compromiso con fallar de conformidad al derecho en el mérito del proceso, evadiendo así los rumores de que pueden haber caracteres políticos
o definiciones políticas en sus contenidos. Constituye eso la esencia de la función del Tribunal Constitucional. Soluciones novedosas, innovadoras, fundadas, evitando quedar adscrito al precedente, creo que es necesario en el actuar del Tribunal Constitucional. Esta capacidad de innovación que uno pudiese esperar de este tribunal, indudablemente creo que se ve agobiado por el incremento de causas que por la vía del recurso de inaplicabilidad está conociendo y ha conocido el tribunal. ¿Cómo resolver ese problema? ¿Cómo resolver esa delgada línea entre la protección constitucional y la interpretación de la ley, que es propia de este tribunal? Es una materia de estudio, es una materia de reflexión y tal vez en el proceso de admisibilidad de los recursos se podrá observar algo. Y si no, será necesario evaluar la necesidad de un cambio legislativo. Por último, los méritos para presentarme ante este ilustrísimo tribunal en la postulación a este cargo. No hay más méritos que los que contienen mis antecedentes curriculares. Y lo único que me queda por cerrar es que como ciudadano espero que la persona que sea ungida como ministro por esta excelentísima Corte tenga el compromiso de contribuir a esta relación de cooperación y de condescendencia que hará de la justicia en Chile una realidad más cierta. Muchas gracias. Muchas gracias. Corresponde que escuchemos a don José Luis Allende Leiva. Con la venia, señor presidente, paso a exponer los fundamentos de mi postulación al cargo para el cual vuestra señoría ha convocado. Dentro de las diferentes modalidades de ejercicio de la profesión, yo me inclino decididamente en el caso del abogado funcionario. He realizado otras actividades. He sido ayudante en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, muy temprano, en segundo año. He sido ayudante, profesor de Derecho Administrativo. He participado en consejos de redacción de revistas jurídicas especializadas en Derecho Administrativo en la década de los 90 y del año 2000, en consonancia también con el magíster que tengo en la especialidad y con el hecho de que mi memoria se realizó precisamente y tuvo una calificación óptima por parte de los profesores Domingo Hernández, Eduardo Soto y Manuel Daniel. Sin embargo, ingresé al Senado hace ya más de 40 años, llevo una carrera funcionaria y ocupo en la actualidad el cargo de prosecretario, cargo que es de exclusiva confianza de la Sala desde hace más de 13 años. Mis dos principales hitos en el Senado han sido, por una parte, ser secretario de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento desde el año 2003 hasta el 2004 y desde el 2004 en adelante prosecretario y tesorero. Como secretario de la Comisión de Constitución me tocó apoyar a la Comisión en el estudio y redacción de cuerpos legales como las modificaciones al Código Penal en materia de delitos sexuales, delitos funcionarios, en materia de ley de drogas, en el ámbito civil, la ley de adopción, ley de matrimonio civil, ley de afiliación, ley de participación en los gananciales y los proyectos integrantes de la reforma procesal penal. He recibido por eso, lo que no es habitual, diversos reconocimientos por la Sala del Senado. En efecto, cuando se presentó el proyecto del Código Procesal Penal ante la Sala del Senado, el presidente de la comisión, el senador Sergio Díez, manifestó que dentro del trabajo que yo había realizado, no solo, dice él, el señor Allende dedicó extensas jornadas a este trabajo con inteligencia y acuciosidad, sino que además muchas veces aconsejó a los integrantes de la comisión con extraordinaria perspicacia en cuanto a las relaciones de una disposición con otra, lo cual es muy importante, porque estando en presencia de un código de más de 530 artículos, la adecuada coordinación es absolutamente indispensable. Sesión del Senado el 21 de junio del año 2000. Pocos años después, ya avanzada la reforma procesal penal en todo el territorio nacional, recibí este libro, la primera edición del Código Procesal Penal, y en su primera página se lee:
para don José Luis Allende en reconocimiento de su dilatado y excelente desempeño como secretario abogado de la Comisión de Constitución del Honorable Senado. Afectuosamente, Luis Bates, ministro de Justicia, y en la segunda página una dedicatoria similar del subsecretario de Justicia de la época, don Jaime Arellano. Ahora bien, en materia de ley de matrimonio civil, cuando se sometió ese proyecto a la consideración de la Sala del Senado, un senador manifestó que la labor desarrollada por el personal de secretaría, del órgano técnico, la comisión, particularmente por el señor José Luis Allende, es digna del mejor elogio. El presidente del Senado, a la sazón, don Andrés Saldívar, dijo: me parece muy justo ese reconocimiento. Espero que cuando sus señorías lean las 960 páginas que comprende el informe, mantengan el mismo criterio. Sesión del Senado, 15 de julio del 2003. Naturalmente, la última expresión del señor presidente acerca de la extensión del informe, si se compara con alguna sentencia del Tribunal Constitucional, podría deducirse que estoy perfectamente sintonizado con la extensión de algunos de esos fallos. Pero como prosecretario y tesorero, me corresponde ahora además la supervigilancia técnica, por así decirlo, de la Oficina de Partes del Senado. ¿En qué consiste esto? La Oficina de Partes examina la admisibilidad de los proyectos de ley que ingresan a tramitación por el Senado. Y dentro de esto ha de cautelar, entre otras materias, que no afecte la iniciativa exclusiva del presidente de la República. Esta es una tarea que habitualmente pasa inadvertida, porque se incluye en la cuenta de los documentos recibidos a la Sala del Senado. En ocasiones, sin embargo, se nota y fluye su evidencia. Sin ir más lejos, hace menos de un mes, el 29 de mayo de este año, un señor senador reclamó por la declaración de inadmisibilidad de una moción. Luego de exponer sus fundamentos, el presidente del Senado dijo: tiene la palabra el señor prosecretario para responder a los argumentos del senador que había solicitado que se reconsiderara esa declaración. El señor Allende, prosecretario, con su venia, señor presidente, deseo aclarar lo siguiente, y consta allí la explicación que proporcioné sobre el particular. Ahora bien, lo que me interesa destacar de este punto es que el razonamiento que se hace al interior del Congreso Nacional, cuando se trata del trabajo legislativo, parte del análisis de las normas constitucionales pertinentes. Pero no un análisis teórico, parte de un análisis aterrizado, un análisis concreto, para ver si la solución que se está proponiendo vía materia de ley guarda o no conformidad con los parámetros de la Carta Fundamental. Y se examina además la concordancia o la armonía con el resto del ordenamiento, al menos el ordenamiento legal, para asegurarse que esa solución efectivamente se ajuste a derecho. En ese sentido, el aporte que pienso que puede hacer al Tribunal Constitucional es un aporte basado en la experiencia de las leyes. ¿Y qué es lo que ocurre? Que el Tribunal Constitucional en estos momentos, más del 80% de los asuntos que conoce, se refiere a leyes o a proyectos de ley. A leyes en cuanto a los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, a proyectos de ley, en cuanto a cuestiones de constitucionalidad suscitadas durante la tramitación o particularmente al control obligatorio de constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales. En este sentido, el aporte que me puedo hacer obedece a ciertos lineamientos que siguen lo que ha sido mi trayectoria funcionaria, que es esencialmente de carácter técnico. En primer lugar, la visión general del ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico chileno ya hace bastante tiempo dejó de estar integrado solamente por normas de fuentes internas. Hay normas también de fuentes generadas en el ámbito del derecho internacional. La primera obligación, por tanto, del intérprete es tratar de armonizar, de conjugar para dar aplicación a estos dos grupos de normas que simultáneamente reclaman ser aplicadas. ¿Y eso cómo se hace? Atendiendo a la finalidad de las normas, que en general, a mi juicio, guardan relación con dos aspectos centrales. Uno, el respeto a la persona humana, y el otro, el respeto a una forma especial de relación entre esas personas. ¿Cuál es? La convivencia democrática. Y hago esta acotación, por ejemplo, porque paralelamente me desempeño como secretario de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, y en ese sentido se ha ocupado
del alcance que se le ha dado por el Tribunal Constitucional en fallos que han sido discrepantes a la publicidad establecida en el artículo 8 de la Constitución Política. A mi juicio, la solución va precisamente por esta visión conjunta. El artículo 8 de la Constitución no se entiende sin su referencia a sus correlatos, la libertad de expresión y opinión consagrada en el artículo 19, número 12, y 100% la aplicación del artículo 5 y la referencia a los tratados internacionales que allí se hacen. En la materia, particularmente el Pacto de San José, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y las convenciones interamericanas y de las Naciones Unidas contra la corrupción. Siento, pues, un primer punto que me parece importante, que es la misión integral, global, armónica, coherente del ordenamiento jurídico. El segundo punto que me interesa destacar es la organización del Estado. ¿Cómo así? Si el constituyente ha creado distintos órganos públicos y les ha asignado competencias específicas, lo lógico es entender que esas competencias están delimitadas entre sí, que no entran en conflicto ni se superponen. Y esto además por una razón central a toda organización republicana. La república supone responsabilidad de parte de las autoridades que las ejercen. De tal manera que quien ejerce una competencia sabe que tiene asignada una responsabilidad. Y este no es un tema destinado únicamente a los operadores jurídicos, a la comunidad jurídica. Este es un tema que tiene que llegar a la opinión pública, que tiene que llegar hasta la última de las personas, para que sepan que quien toma una decisión, la autoridad o el órgano que la adopta, responde por ella. Y quiero hacer una mención expresa en este punto al control de constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales. A mi juicio, si bien la Constitución Política le entrega al Tribunal Constitucional derechamente el ejercer ese control, sin más, de su propia ley orgánica, emanan aspectos que hacen llevar a la conclusión de que esa es una competencia acotada, que no es una competencia abierta. En primer lugar, el artículo 3. El artículo 3 permite que el tribunal actúe de oficio en los casos en que la Constitución y la ley así lo establecen. En segundo lugar, en los artículos 48 y 49, que señalan que si durante la tramitación legislativa se ha suscitado cuestión de constitucionalidad de algunos de sus preceptos, ha de hacerse llegar al Tribunal Constitucional las actas para que éste las examine. Si el tribunal considera que el proyecto es constitucional, tiene que fundamentar las razones por las cuales considera constitucional esos preceptos. Por lo tanto, la competencia del Tribunal Constitucional en esta materia es una competencia que está reglada y debería, por lo tanto, a mi juicio, así estimarse. En tercer lugar, dentro del mismo punto, la suspensión del procedimiento que da lugar a un requerimiento de inaplicabilidad de ciertos preceptos legales debe ser adoptada, a mi juicio, con extrema cautela por el Tribunal Constitucional, por un motivo muy simple, porque esto significa impedir la prosecución normal del asunto por su juez natural. Es deber no del Poder Judicial, es deber del Estado de Chile proporcionar justicia que sea buena desde el punto de vista sustantivo y que sea oportuna. Por lo tanto, es deber de todos los órganos del Estado, dentro de su competencia, coadyuvar con el Poder Judicial para que pueda llevar a cabo la misión que le está siendo entregada por la Carta Fundamental. De allí que, en lo que atañe al Tribunal Constitucional, si se estima por razones justificadas necesario suspender un procedimiento, debería ponerse término a esa suspensión tan pronto sea posible. O incluso, sin necesidad de llegar a esa situación, simplemente poner en tabla preferente los asuntos cuya dilación se estime que pueden afectar el efectivo otorgamiento de justicia. Estos son, vuestras señorías ilustrísimas, los lineamientos que me llevan a someter mi postulación a la decisión de vuestra excelencia. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor.
Invitamos a don Daniel Guevara Cortés. Con la venia de la excelentísima Corte Suprema, vengo a presentar mi postulación al cargo de ministro del Tribunal Constitucional. Una reflexión preliminar sobre el Estado y la democracia, cómo son conceptos complementarios. Por muy mayoritaria que sea una ley, la ley jamás debe ser usada en una sociedad democrática como arma de dominio u opresión de unos contra otros. El poder tiene que cuidarse del poder. El Tribunal Constitucional incorpora entonces en la arquitectura institucional del país como una nueva forma de control dentro del sistema de balance de poderes o de pesos y contrapesos la salvaguarda de los derechos de las personas, el principio de juridicidad y la integridad institucional. Entonces, por mandato expreso, el Tribunal Constitucional, por mandato expreso de la Constitución en el artículo 92, falla de acuerdo a derecho y al decidir con esa exigencia resguarda también en el ámbito de su competencia la supremacía constitucional. Entonces, el Tribunal Constitucional, a través del control obligatorio, del control requerido de inaplicabilidad y otras funciones que le están otorgadas por la Carta Fundamental, asegura o facilita que los órganos sometan su acción a la Constitución. En esta función de jurisdicción constitucional se expresa una justicia que engrandece a la nación. Y el Tribunal Constitucional también, a través de sus decisiones, ejerce ese poder soberano en el cual se promueven los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. El Tribunal Constitucional contribuye como una Corte y junto con la Corte Suprema a la unidad de destino de la nación, desde la integración del ordenamiento jurídico, y lo hacen en el vértice de esa responsabilidad. No solamente el Tribunal Constitucional vela por la supremacía constitucional. Todos los días esta Corte Suprema está velando por la supremacía de la Constitución. Todos los días, al momento de resolver o de decidir en una casación, está velando por la supremacía de la Constitución. Por cierto, un tribunal, como todo órgano colegiado, está sometido a la exigencia de una actuación razonada, oportuna, y para ello son fundamentales relaciones de trabajo colaborativo en la conducción superior a través de los ministros del tribunal y con los equipos de soporte administrativo, con una gestión que sea transparente y abierta a la ciudadanía. En esa línea de colaboración es indudable que en la calificación de competencia de los relatores, procesos de formación continua de profesionales de un tribunal constitucional, gestión presupuestaria de este presupuesto de aproximadamente 5.000 millones de pesos anuales, planificación estratégica y tantos otros, respetando la independencia de los órganos del Estado, es mucho lo que se puede colaborar y contribuir por el Tribunal Constitucional en el aprendizaje y en la misión común de resguardo de la supremacía constitucional con la Corte Suprema. En este concepto central que es el acceso a la justicia, la buena gestión es importante para ir superando algunas de las actuales exigencias e incluso que se han señalado por la opinión pública algunas deficiencias que ha tenido el Tribunal Constitucional en su conformación y en su relación con otros poderes del Estado. Sin embargo, hoy día esta Corte Suprema viene con un alto sentido de responsabilidad a contribuir a nombrar un nuevo ministro del Tribunal Constitucional. Un concepto que me llama la atención, que está en la Constitución, está colocado en términos negativos y dice que los miembros del Tribunal Constitucional no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para el cargo de juez. Pero me gustaría reversar este concepto y pensar positivamente cuáles son las habilidades para ejercer el cargo de juez. ¿Cuáles son? En el alma de esta competencia para el ejercicio de la función jurisdiccional se encuentra la reflexión, la formación de una convicción y la decisión razonada de acuerdo a derecho. El resguardo de convicción al cual llega un magistrado es garantía para establecer una condición de paz social y es fundamental la templanza que se tenga, sobre todo en causas de alto impacto de carácter público, ante la exigente crítica o incluso opinión desmedida. Con respecto a los antecedentes para esta postulación, actualmente
desempeño y hasta el mes de julio del próximo año el cargo de ministro del primer Tribunal Ambiental, del cual soy su presidente, y este cargo concluye el próximo año, pero me ha permitido como abogado en más de estos 20 años de ejercicio tener una oportunidad magnífica de conocer, respetar ese trabajo que realiza el juez, de adquirir una convicción, fundarla razonadamente con arreglo a derecho, y deseo proyectar ahora en la magistratura constitucional, en el caso de ser nombrado, esa experiencia, ese conocer. En la función actual, y sin duda lo será para el caso del ministro del Tribunal Constitucional, cuánta sea su formación y experiencia. Me ha parecido tan importante en esa formación, en esa experiencia. Terminé el año 2015 un doctorado en Derecho Público en la Universidad de Lérida, y en ese doctorado el tema de trabajo fue comprender cómo el ordenamiento jurídico internacional se va incardinando, se va incorporando al ordenamiento interno y corresponde al juez el control de convencionalidad. Pero algo que me ha tocado observar en el ejercicio de la función de magistrado es que no solamente se requiere tener un elevado nivel de competencias jurídicas, es muy importante en un tribunal poner a prueba capacidades de gestión del personal, dirección presupuestaria, representación y comunicación, planificación estratégica. Para estas funciones me ha sido importante, junto con el pasado de haber trabajado como abogado de la Dirección de Presupuestos en la División de Modernización y Racionalización, estudios de un MBA en la Universidad de Chile y también en evaluación de inversiones en la Universidad de Queens en Canadá. Diría que es fundamental saber trabajar en equipo, de modo colegiado e integrado en las decisiones, tal cual además en su momento, y no solo ahora en este tribunal colegiado que integro, sino que también en el Consejo Directivo de la Corporación de Asistencia Judicial de Arica, Tarapacá, Antofagasta, donde he podido desarrollar una tarea, o desarrollé una tarea, de promover el acceso a la justicia. Mi desarrollo profesional también ha sido un desarrollo profesional, siendo un hombre nacido en Santiago y habiendo vivido en el extranjero. Hace 20 años vivo en el norte de nuestro país. Y es importante tener una apreciación del territorio, una apreciación de los hechos, una visión más completa de Chile, porque una visión más completa de Chile nos da una visión más completa de la vida, nos permite también entender mejor el derecho. Confío servir de ser seleccionado en el cargo de ministro del Tribunal Constitucional con la pasión y compromiso entregado en mis anteriores responsabilidades. Dejo una minuta escrita para efectos de que pueda, y es cuanto puedo exponer ante la excelentísima Corte Suprema. Muchas gracias. Llamo a la señora María Pía Silva Gallinato. Pero mi voz necesita agua. Buenas tardes. Con la venia del presidente de la excelentísima Corte Suprema, expondré mis motivos y fundamentos para postular al cargo de ministra del Tribunal Constitucional. Me presento a este concurso en mi calidad de constitucionalista, con una trayectoria de más de 30 años, dedicada especialmente a la docencia y a la investigación. Mi vinculación al derecho constitucional se produce por haber sido discípula por más de 27 años de quien fuera uno de los grandes maestros de esta disciplina y ex integrante de esta Corte Suprema, don Alejandro Silva Bascuñán, con quien me vinculé el año 1986, recién egresada, al pedirme él ser su ayudante en su cátedra y luego desarrollar distintas labores profesionales y académicas que él desarrollaba. En esto destaco mi colaboración durante varios años en la elaboración de los 13 tomos de la segunda edición de su Tratado de Derecho Constitucional. Esta estrecha relación con mi maestro se produjo hasta su fallecimiento y se puede decir que hasta el día de hoy, porque me nombró su albacea y he tenido la hermosa misión de hacer cumplir su voluntad de construir templos y fortalecer la educación en distintos lugares más pobres de Santiago.
Como profesora, he impartido cursos en distintas universidades, especialmente en la Universidad Católica. He publicado numerosos artículos en revistas y libros especializados. Y también he sido una persona que ha realizado diversas asesorías en materias constitucionales y me he preocupado también de la difusión de nuestra disciplina a través, por ejemplo, de la organización de seminarios de profesoras de Derecho Público para visibilizar la actividad que distintas académicas realizan a lo largo del país. También he editado libros y actualmente formo parte del directorio de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Postulo al cargo de ministra de este Tribunal Constitucional, por lo tanto, desde mi formación, experiencia y convicciones, porque deseo contribuir a que este tribunal siga siendo un pilar fundamental para velar por la supremacía constitucional, por el pleno respeto de los derechos fundamentales y la vigencia de nuestro Estado constitucional democrático de derecho, con lo cual coopera a la consolidación de nuestro régimen democrático. Su tarea se enmarca dentro del constitucionalismo actual, el cual se sujeta al poder del Estado a una serie de límites a través de una racionalidad moderna, reconoce al pueblo como titular legítimo de la soberanía, considera al Estado también conformado por órganos separados y limitados por el derecho y a las personas como iguales en dignidad y titulares de derechos inalienables. Como la mera distribución de funciones entre distintos órganos no asegura que no se tramiten en sus funciones, debe imponerse un sistema de equilibrio entre los poderes y de pesos y contrapesos que está entregado a órganos políticos y jurisdiccionales, todos los cuales están sometidos a la Constitución, que es la regla superior del ordenamiento jurídico. Define el sistema de fuentes del derecho, es una norma directamente vinculante y además constituye un orden de valores que parte del reconocimiento de la dignidad humana. En ese modelo, la Constitución está garantizada a través de una serie de mecanismos que aseguran su cumplimiento, uno de los cuales es la función de control de ella misma por el Tribunal Constitucional. Mi adhesión entusiasta a los postulados del constitucionalismo la pondré al servicio de la justicia constitucional, con las armas que el derecho me brinda, y me sentiría muy honrada que ustedes me pudiesen elegir, por lo tanto, como ministra. Para ello tengo la firme voluntad de traducir en concreto y en cada caso lo que pide la justicia constitucional, a través de argumentaciones lógicas y de la dogmática constitucional para desentrañar el verdadero sentido de las normas, principios y valores constitucionales. Asimismo, me comprometo a ser una jueza independiente e imparcial, como condición indispensable para fortalecer la institucionalidad democrática y garantizar así también los derechos fundamentales. La tarea de un juez constitucional, como la de todo magistrado además, supone una actitud de rectitud de comportamiento, buen trato y también vocación de servicio, cualidades todas que pondré al servicio del cargo. Una vida dedicada a la academia, además, creo que me ha servido para aprender a escuchar, para respetar distintas posiciones, para buscar consensos y para tener también una metodología para preparar una clase o para preparar una exposición, todo lo cual sin duda me servirá en mi tarea de jueza. Considero asimismo que el Tribunal Constitucional, como toda institución pública, debe estar abierta en la medida de lo posible a la ciudadanía, en una época en que las nuevas tecnologías de la comunicación hacen que las personas estén más informadas y además exijan mayor cercanía y transparencia de sus instituciones, y en ese sentido colaboraré para que ello ocurra. En mis investigaciones, por lo demás, he tenido especial preocupación por analizar los órganos del Estado que sustentan nuestro régimen constitucional y democrático. Por eso he elaborado numerosos artículos sobre las atribuciones y funciones que ejerce nuestro Tribunal Constitucional y la forma en que éste se relaciona con los demás órganos del poder. ¿Qué características tienen las competencias que se les asignan? ¿Cómo deben vincularse entre ellos? ¿Cuál es el grado de autonomía que tienen las cámaras y el presidente de la República dentro de la Constitución? Esas y otras interrogantes me han llevado a estudiar el ámbito de discrecionalidad de que goza el legislador y el rol que cumple el tribunal para hacer efectiva la Carta, y en especial las reglas democráticas de la formación de la ley.
Eso todo en mi tesis de posgrado. Para darme cuenta también que el Tribunal Constitucional y el control que ejerce tiene límites. En efecto, no puede olvidarse que por aplicación de los principios de separación de funciones y distribución de competencias, el tribunal no puede calificar el mérito o la oportunidad de la ley, porque ello está reservado a los órganos colegisladores, quienes actúan conforme a criterios políticos para ajustarse al ideal de bien común que prevalezca en la sociedad en un momento determinado. Si el tribunal tiene como límite entonces el margen de discrecionalidad de que goza el legislador dentro de la Carta, entonces la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe caber solamente cuando no existe interpretación alguna posible que permita armonizar esa norma con las disposiciones constitucionales. Con la misma fuerza con que afirmo lo anterior, sostengo que el Tribunal Constitucional también debe tener una actitud deferente hacia el Poder Judicial, el cual conjuntamente con él, está llamado a asegurar la vigencia de la Carta Fundamental y del Estado de Derecho. No puede olvidarse que los jueces, en ejercicio de sus funciones conservadoras que les reconoce la legislación, velan no solo porque los particulares, sino que también los órganos del Estado actúen conforme a la ley para garantizar los derechos fundamentales. Me parece que la defensa directa de tales derechos radica, a fin de cuentas, en la intervención de jueces cercanos a la litis, en base a procedimientos racionales y justos, con especialización y capacidad de conocer los hechos y con decisiones susceptibles de ser corregidos por un sistema recursivo adecuado, tutelado por lo demás por una Corte Suprema con facultades para anular sus fallos. La misión entonces común que cumple la jurisdicción constitucional y la judicial debe permitir una fluida relación, un diálogo armonioso entre ambas, en que prime la cooperación y la coordinación, tema que ha tomado, por lo demás, mucha relevancia como consecuencia del fenómeno de la constitucionalización del derecho y también de las actuales atribuciones confiadas al Tribunal Constitucional para resolver asuntos que inciden en gestiones judiciales pendientes. Reconociendo los problemas de coordinación, que sin duda los ha habido, pienso que no sería una buena solución adoptar un modelo como el español o como el alemán. Esto es, colocando al Tribunal Constitucional en una situación de tener la última palabra, con potestad para revisar las sentencias definitivas de los tribunales o para incluso enmendar algunos fallos de los jueces que llevan el asunto. En cuanto a la declaración de inaplicabilidad de preceptos legales, ella es complementaria o subsidiaria de la actividad de los tribunales de justicia y debe ser respetuosa de las prerrogativas del juez natural, por lo que la sentencia que la acoja no debe afectar las facultades exclusivas del juez para resolver el caso. Si la inaplicabilidad solo obliga al juez a prescindir del precepto legal al momento de fallar y en lo demás es libre de decidir, me parece entonces que el Tribunal Constitucional no puede orientar la argumentación judicial, ni tampoco pronunciarse sobre las cuestiones de legalidad o de prueba que deben ser resueltas por el juez de la causa. La inaplicabilidad tampoco puede ser un vehículo para cuestionar las decisiones judiciales. Para eso existen los recursos que establece el ordenamiento jurídico. Además, el tribunal debe tener presente que cuando declara admisible una acción de inaplicabilidad, como ha dicho algunos de mis compañeros, decretar la suspensión del procedimiento debe ser muy excepcional, sobre todo en materia penal, porque la resolución judicial definitiva se posterga algo más de un año. Demora que, si bien puede en algunos casos justificarse por el tema de la supremacía constitucional, en otros puede afectar seriamente los derechos de los intervinientes. Por último, quisiera decir también que soy fuertemente partidaria de reconocer la competencia que tiene la Corte para dictar autos acordados en caso de un vacío legislativo, como lo he expresado por lo demás en varios trabajos de mi autoría que han sido citados en sentencias del propio Tribunal Constitucional con motivo del control de constitucionalidad de autos acordados relativos al recurso de protección. Termino estas palabras, por último, expresando que
como mujer de derecho y constitucionalista, honraré la confianza depositada en mí si soy elegida ministra del Tribunal Constitucional por esta excelentísima Corte, porque ella es, mal que mal, un pilar fundamental del Estado de Derecho. Y además la Corte está actuando en forma transparente e independiente al llamar a este ejemplar e idóneo proceso de postulación al cargo. Muchas gracias. Gracias a usted. Don Cristian Arévalo. Muy buenas tardes, con la venia del señor presidente y la presencia de tan alto, el pleno de nuestro más alto tribunal. Vengo en exponer a vuestra señoría excelentísima mi candidatura a ser ministro del Tribunal Constitucional mediante designación directa de vuestra señoría excelentísima. Quiso el azar que fuera el último ya en exponer y por lo tanto no voy a extenderme demasiado, pero sí resaltar algunos aspectos que ya hice en relación con lo que nos convoca y que fue la invitación a participar de este concurso. Esto es la relación en la Judicatura Especial Constitucional, la Corte Suprema y el resto del Poder Judicial, así como los antecedentes personales y profesionales que demostrarían mi natural interés en postular a esta alta magistratura de esta jurisdicción constitucional. Como sabemos, el Tribunal Constitucional nació en la década del 70, en los últimos meses del mandato del presidente Frei, mediante una modificación constitucional de nuestra Constitución del año 1925. El Tribunal Constitucional en esa época estaba compuesto por 5 miembros, de los cuales 2 eran elegidos por esta Corte Suprema de entre sus propios integrantes. La Constitución de 1980 lo volvió a recrear, estableciendo primigeniamente que fuera constituido por 7 miembros, de los cuales 3 provenían de la excelentísima Corte Suprema, también de entre sus designados. Un desafío mayor de quienes componen el actual, históricamente el Tribunal Constitucional, dice relación con que deben llevar a efecto la interpretación de los textos constitucionales de acuerdo a los sistemas, a los criterios de interpretación sistémica, finalista y que conforme al texto constitucional. Mucho se ha debatido respecto de la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional y es natural que sea así. Estamos hablando de un tribunal que examina leyes políticas, las leyes orgánicas constitucionales, los tratados y aquellas normas que interpreten el texto constitucional. Sin duda que es preciso también recordar el rol que tuvo este tribunal en la segunda mitad de la década del 80, cuando le tocó examinar las leyes políticas, específicamente la ley de partidos políticos y la ley de sistemas e inscripciones electorales. Respecto de las atribuciones del Tribunal Constitucional, específicamente lo que es el examen ex ante de las normas, ya se ha hablado bastante por quienes me han antecedido en la palabra. Ello constituye también un legítimo ejercicio y así se ha establecido de que pueda ejercer ese control ex ante de las normas durante su discusión parlamentaria y es respecto de los requisitos o normas que dicen relación con el quórum para la interposición de estos recursos. Sobre el recurso de inaplicabilidad, quizás doctrinariamente existe consenso de que sí se ha entregado al Tribunal Constitucional, pero sin duda que respecto de la pertinencia y oportunidad y alcances que tiene este recurso de inaplicabilidad, es donde estimo que a vuestra señoría excelentísima le corresponde un papel muy importante respecto de esta discusión. Porque sin duda que la paralización de un procedimiento conlleva sin duda perjuicios, puede conllevar perjuicios y además ha demostrado que se producen roces innecesarios con los tribunales superiores de justicia. Quizás una vía de concordancia entre ambas magistraturas, entre ustedes y el más alto tribunal y el Tribunal Constitucional, sea que se lleve a cabo efectivamente un examen de admisibilidad de este recurso por parte del Tribunal Constitucional, a semejanza de lo que hace vuestra señoría excelentísima y las Cortes de Apelaciones respecto a la interposición de los recursos de casación. Quisiera ahora referirme a mis antecedentes personales y profesionales que dicen relación con el legítimo interés que tengo de ser elegido por vuestra señoría excelentísima.
Mi madre es profesora normalista y abogada egresada de la Universidad de Chile. Mi padre es profesor de castellano del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Quien les habla ingresó el año 1980 a la carrera de Derecho en la Universidad de Chile. Tempranamente desarrollé labores de procurador en la oficina de mi madre, ejerciendo labores en relación con materias penales, civiles y de policía local. Luego de egresado y rendido mi examen de grado en la Universidad de Chile con distinción máxima, desarrollé mi práctica profesional de abogado en la Corporación de Asistencia Judicial, en la Oficina Penal Central, a cargo en esa época de don Guillermo Ruiz Pulido. Luego de titulado, ingresé a trabajar al Poder Judicial. Mi primer nombramiento, y así consta en la carpeta de antecedentes de Vuestra Señoría Excelentísima, fui designado oficial segundo del 4º Juzgado Civil de San Miguel, tribunal en esa época a cargo de doña Elena Sánchez y como secretaria de abogado doña Luz María Ayala. Paralelamente a esa labor, entré a estudiar el magíster en Ciencia Política en la Universidad Católica, egresando de allí el año 1992. Al poco tiempo fui designado secretario del Juzgado de Policía Local de Estación Central, tribunal a cargo en esa época de doña Ana Juica Morey. También ejercí cátedra universitaria en la Universidad de la República, donde me desempeñé como profesor de Derecho Político y Derecho Constitucional. Ya en el año 1993 hasta el año 2003 ejercí diversos cargos en la Administración del Estado, desempeñando labores de abogado en Fiscalía del Servicio Nacional de la Mujer, la Dirección de Presupuesto, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y la Jefatura de la División Jurídica del Ministerio del Interior. En esas labores me tocó interactuar muchas veces con el Parlamento, presentando proyectos de ley, defendiéndolos y también asumiendo la labor de Fiscalía y de defensa de la institución. El año 2003 entré como juez del 2º Juzgado Policial Local de Pudahuel, tribunal que, como bien sabe Vuestra Señoría Excelentísima, a los jueces de policía local nos toca aplicar una amplia gama de normas jurídicas que dicen relación con varias cuestiones como son la ley de derecho de los consumidores, la ley de copropiedad inmobiliaria, la ley de tránsito naturalmente, y Vuestra Señoría Excelentísima ya informó también recientemente que otras normativas van a ser de aplicación de los juzgados de policía local, como son la ordenanza relativa a las bolsas plásticas. Permítaseme destacar que en esta labor jurisdiccional tiene relación también con la creación de derecho. Y para eso voy a citar dos ejemplos. Con motivo de la presentación de diversas, también conocemos de las ordenanzas municipales, a través de sentencias dictadas por nuestros tribunales de policía local y ratificados por los tribunales superiores de justicia, se estableció que las sociedades de inversión debían pagar patente municipal. Y esto permitió dejar sin efecto dictámenes de la Contraloría General de la República que hacían mención de que sí estaban exentas estas sociedades de ese pago. También respecto de las causas que conocemos con motivo de la Ley de Derechos de los Consumidores, ha permitido que el servicio correspondiente que atiende estas materias proceda a corregir y desarrollar adecuadamente y presentar los debidos proyectos de ley que modifiquen esta normativa. Vuestra Señoría Excelentísima bien conoce la labor de que nos toca desarrollar como magistrado, y en eso quiero destacarlo en esta oportunidad. Más de la mitad de mi carrera profesional ha sido administrando justicia. Y bien de esa forma conozco lo que significa la labor de un juez, que es silenciosa, concentrada, dedicada al estudio, y también labores relativas a administración, que significa estar a cargo de un tribunal compuesto por personas. También me correspondió en algún momento presidir el Instituto de Jueces de Policía Local, donde también tocó desarrollar una importante labor de difusión y mejoramiento de los desempeños de estos tribunales. También consta en mi antecedente, Señoría Excelentísima, las calificaciones que sobre mi persona han recaído por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.
y también acompañé sentencias dictadas por mi persona en varias causas de las que ya he señalado, nos toca conocer esta vez. La labor a la cual aspiro como ministro del Tribunal Constitucional, sin duda que tiene mucha importancia lo que me ha tocado desarrollar como magistrado, y espero poder volcarla en ese Tribunal Constitucional. Muchas gracias, señoría excelentísima. Bien, habiéndose cumplido con el objetivo de la audiencia, se le pone término. El tribunal va a proceder a la votación y lo daremos a conocer apenas esté concluido ese proceso, en algún rato más. Bueno, muchas gracias.